Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y esta es una cápsula un poquito diferente. La verdad es que me costó mucho trabajo decidirme a hacerla, pero pues después de unos días que acabo de pasar en los que no me sentía muy bien, pues ya por fin me animé a contarles un poquito más de mí, y lo hago porque me han preguntado mucho que quién soy, que por qué estoy haciendo esto, que si soy familiar de algún paciente. También mucho me dicen que si tengo alguna fundación, alguna asociación o algo, y pues no, la verdad es que nada de eso. Yo solo soy una paciente más y quiero platicarles pues cómo ha sido mi enfermedad, pero sobre todo cómo empezó, porque yo creo que la mayoría de nosotros empieza de la misma manera, aunque ya después va evolucionando de diferente forma en cada uno. Al principio todos sentimos los mismos síntomas y jamás imaginamos que todo eso que nos pasa pues pueda ser parte de una enfermedad más seria. Yo siempre estaba mareada, bueno, más bien siempre estoy mareada. Me cuesta mucho trabajo caminar en línea recta, pero antes siempre chocaba con las paredes, con los muebles, con todo lo que tuviera enfrente. Era muy fácil que me cayera, y me caía porque pues o perdía la fuerza o simplemente, no sé, mis pies solitos como que se trababan y me caía. O también era muy seguido que yo tenía alguna parte de mi cuerpo como adormecida, ya saben, con estas cosquillitas, pero eso me duraba varios días. Igual había días en los que despertaba con muchísimo dolor y no podía explicar a qué se debía. Y no sé, todo esto pasaba y se me quitaba y ahí estaba, pero yo no le daba pues importancia. Y yo estudié diseño de modas. Creo que antes podía distinguir una gran variedad de tonos de un mismo color, pero había veces en la que yo no podía distinguir todas estas tonalidades y tampoco podía distinguir muy bien la silueta de un vestido, pero no dejaba de ver. Así que igual pensaba que era algo pasajero y ni siquiera le tomaba importancia. 2 veces sí perdí por completo la vista de uno de mis ojos. La primera vez me dijeron que había sido una basurita que me había entrado, y la segunda vez me dijeron que seguramente un horno de microondas me había quemado la parte interna. Me daban cortisona y pues yo recuperaba la vista y todo seguía tan normal. Y fue hasta la tercera vez que me pasó algo que no puedo decir que empecé a buscar un diagnóstico, porque ni siquiera sabía que había un diagnóstico para lo que yo estaba sintiendo. Yo solo quería saber qué me estaba pasando. Y esa vez fue porque yo perdí la sensibilidad en la mitad de mi cara. Yo me tocaba y sí sentía que me tocaba, pero no sentía mi cara. Así que el neurólogo que vi me dijo que lo que tenía era una parálisis facial atípica, que primero había perdido la sensibilidad y luego iba a perder el movimiento. No fue así, nunca perdí el movimiento. Sin embargo, cada vez tenía menos sensibilidad y también tenía menos fuerza en la mitad de mi cuerpo. Seguimos viendo doctores y fue hasta el tercer neurólogo que vi el que me mandó a hacer una resonancia magnética. Porque, como les digo, yo creo que igual que la mayoría, antes había visto a otros médicos, pero pues sí me revisaban y a lo mejor me mandaban a hacer pruebas de sangre o alguna radiografía, pero no aparecía nada. Así que pues obviamente me decían que no tenía nada, o que lo que tenía era cansancio o era estrés, o a lo mejor algún problema en la columna y por eso me caía. Pero bueno, fue hasta que tuve los resultados de la resonancia magnética que el doctor me explicó que todas estas manchitas, estos puntitos blancos que se veían ahí en las imágenes, pues eran característicos de esclerosis múltiple. Y así fue como después de mucho tiempo por fin tuve un diagnóstico, por fin supe que sí, todo eso que me pasaba sí tenía una causa y que había algo en mi organismo que no funcionaba correctamente. En ese momento estaba yo en un brote. Fue la primera vez que me dieron bolos y empecé a utilizar el interferón, que era el medicamento que existía. Y al inicio tuve muchísimos brotes, muchas recaídas. Algunos eran más fuertes, otros eran pues más leves, pasaban casi sin que yo me diera cuenta. Sin embargo, cada vez que me sacaban una resonancia, pues resulta que había más lesiones en mi cerebro. Y así fue pasando el tiempo. Después el medicamento empezó a hacer su trabajo y los brotes sí se fueron espaciando.
Como les cuento, yo soy diseñadora de modas y estudié fotografía digital y yo trabajaba en una revista en la sección de moda, pero en esa revista también había una sección de salud. Así que alguna vez hubo un seminario de esclerosis múltiple para periodistas y pues me preguntaron si quería ir a cubrirlo. Me fui con mi cámara, con una grabadora que apenas si sabía utilizar. Y lo que vi me gustó muchísimo, me gustó ver que había tanta investigación acerca de esta enfermedad y sobre todo me gustó que ahí estaban los especialistas y que yo podía preguntar y preguntar y preguntar y que me explicaban lo que estaba pasando. Eso me dio la oportunidad de entender la enfermedad, de aceptarla y sobre todo de saber qué esperar y cómo podía aprender a vivir con ella. Y me gustó tanto lo que pasó en ese seminario que terminé estudiando periodismo científico, hice un diplomado y después muchos cursos para especializarme en periodismo de salud y así como que poco a poco fui dejando de lado todo el mundo de la moda, que es demasiado movimiento, demasiado ajetreado, por algo mucho más tranquilo, que es escribir en mi casa, y ahora ya solo tengo que salir para hacer alguna entrevista o para conferencias de prensa. Trabajé mucho tiempo en una revista científica, una revista médica, y por eso es que conozco tantos doctores. Y este tiempo de poder estar más en mi casa me dio como la oportunidad de hacer muchísima rehabilitación, de hacer rehabilitación tanto para recuperar el movimiento que estaba perdiendo, pero también para evitar perder más funciones motoras, y también me dio el tiempo para poder descansar y para poder darle a mi cuerpo como, pues sí, ese tiempo de descanso que necesitaba para recuperarse. Y pues ya así pasó muchos años hasta que hubo algo diferente. Yo jamás me imaginé que la esclerosis múltiple se pudiera complicar con algo. Para mí ya eso era suficiente, pero una vez estaba yo en el banco y tenía un dolor de cabeza demasiado intenso y entonces vi que solo veía la mitad de la persona que me estaba atendiendo. Pero mi lógica en ese momento fue pensar que si yo podía perder la vista con un solo ojo o podía perder la sensibilidad solo en la mitad de mi cuerpo, pues bueno, también podía perder la mitad de las personas o podía perder la mitad de las cosas. Y yo decía, esto es un brote, sí, un brote diferente, pero nunca me imaginé que fuera algo más. Me regresé a mi casa, todavía me regresé manejando. Y en cuanto llegué me llamó mi hermana, ella quería que le diera un teléfono y yo no pude hacerlo, pero era porque no distinguía las letras en mi celular, igual que en el banco no había distinguido los números en la tarjeta, como que veía puros garabatos raros. Nos dimos cuenta que tampoco estaba hablando bien, como que arrastraba mucho las palabras, como que decía así como, no sé, como bla, bla, bueno, no sé qué decía, pero no podía hablar bien. En cuanto colgué con ella, lo único que sentí fue como todo mi cuerpo se puso así como que súper rígido, súper tieso, pero a la vez yo lo sentía todo flojito. Perdí por completo el control de mi cuerpo y me concentré muchísimo en no perder la conciencia porque estaba yo sola y pues no sé, yo pensaba y yo creí que iba a poder hacer algo. Por supuesto no había nada que pudiera hacer, no hice nada, solo asustarme muchísimo. Y ya después, cuando estuvimos en el hospital, me dijeron que eso había sido una crisis epiléptica. Y yo dije, no, o sea, no, ¿cómo creen? A ver, espérenme, si yo tengo esclerosis múltiple, o sea, no inventen que ahora tengo epilepsia. Pero bueno, cuando me hicieron los estudios y ya en el electro salieron así los picos, pues los picos muy altos, y eso fue como me diagnosticaron una epilepsia secundaria esclerosis múltiple por la cantidad de lesioncitas y eso que hay en mi cabeza. Y pues ya, eso es lo que tengo, eso es lo que hay, con eso es con lo que vivo y con lo que he aprendido a vivir. Todo ha seguido, la enfermedad sigue ahí, mucho más tranquila, mucho más controlada, pero bueno, de todos modos está presente. La última crisis epiléptica que me dio fue hace como 2 o 3 meses y el último brote de esclerosis fue el año pasado, a finales de año, y cuando salí del hospital hice yo creo que lo que hacemos muchos, me fui directo a internet a buscar
qué era un brote, cómo curarlo, cómo quitarlo, qué comer, qué hacer, qué no comer, no sé, a buscar todo lo que encontrara. Y pues me encontré con que hay o muchísima información muy científica o también hay mucha información que realmente no tiene un sustento. Y también con que hay muchas cosas de otros países, pero hay poco realmente que se genere desde México. Cuando aquí tenemos excelentes especialistas, tenemos lugares a los cuales acudir, hace falta muchísimo, pero lo que hay, pues hay que darlo a conocer. Y de ahí empezó la idea de hacer algo, se fueron sumando muchas personas, muchas ideas y fue como nació Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea, con la idea de hacer estas cápsulas, aprovechando sí mi lado periodista, pero preguntando siempre como paciente, con lo que veo en los grupos que los pacientes, que los familiares queremos saber, y preguntándole a los especialistas y pidiéndole que nos los expliquen así de la forma más sencilla para que todos podamos entenderlo. Y pues esto es Conoce la esclerosis múltiple. Está en las redes sociales, ya saben, en Facebook, en Twitter y en el canal de YouTube. Y pues ojalá que se puedan sumar, que participen en esto para que juntos hagamos una comunidad virtual de personas informadas, porque solo de esa forma pues podemos hacerle frente a esta enfermedad. Ya saben, síganme en las redes sociales, participen y ya después les iré platicando en otras capsulitas pues otras cosas que me han preguntado. Muchas gracias por verme y seguimos aquí en las redes sociales. Gracias.